Ya llegó su... Nos referimos a las mujeres, a los animales hembras y a los objetos que llevan delante del artículo lar, ¿eh? Ya. ¿Nos llegó los guantes después?
Listo. Bien. Buenas tardes, chicos. Y entonces empezaríamos la materia de fisiología. Ya, es una materia que dura 3 semanas, es una materia larga. Ya, ahí en el Classroom les he compartido unas cositas. Cuando yo veía, anoche he estado subiéndoles material. Ya, entonces, ya. Entonces, la evaluación de la materia es la misma, como siempre sabemos evaluar. Vamos a tener la asistencia sobre 10 puntos, ya que para eso es importante que tengan su nombre completo en el Zoom, ¿ya? Y no me pongan abreviaturas ni apodos, ¿ya? Tiene que ser su nombre tal como usted lo tiene en sus documentos, para que de ahí el administrador jale los nombres, ¿ya? Y en el chat yo les hago poner el nombre para que se haga un control cruzado, por si se extravía algún nombre o por error del administrativo no lo tome en cuenta. Entonces el chat yo lo uso como prueba de que ustedes estuvieron. Es como su firma, si ustedes quieren, para validar. Así que es importante que anoten en el chat su nombre ni bien entren a una sesión. Ya, así si hay un reclamo, yo reviso el chat, que eso se queda grabado. ¿Ya? Y entonces claramente ahí yo puedo ver quién estuvo y quién no estuvo. Así se confirma cualquier duda. ¿Ya? Además, me pidió que le saquen fotos a las listas, eso significa a los que están ahí presentes, para que así también se vaya documentando todo este proceso. Si ustedes tienen alguna vez una situación por la cual no van a poder asistir, como que se les cortó el internet, ¿qué más? Que se les acaban los datos, que se enfermaron, lo que sea. Entonces, ustedes deben avisar inmediatamente a la persona que está administrando el grupo, que lo pueden encontrar tanto aquí en el chat como también en el WhatsApp, en el grupo donde siempre publicamos todo. Ahí lo pueden encontrar también para avisarle y decirle qué es lo que le está pasando, para que ella lo tome en cuenta y les coloque su licencia. Así no pierden puntaje. Ya, pero tienen
que avisar. O sea, tienen que decir, no voy a poder por tal motivo, me está pasando esto. Así ellos ya van a empezar a tomar medidas. Los trabajos de investigación valdrán 20 puntos. Ahí se lo he puesto. Ya. Si no alcanzan a verlo, no se preocupen porque, como decía, eso está en el Classroom y ustedes pueden entrar a verlo cualquier rato. Ya está. Ya. Entonces, en los trabajos en total valdrían 20 puntos. Luego, lo que se hace, la evaluación continua con control de lectura, que son los cuestionarios que voy publicando después de las clases, que pueden ser inmediatamente o en transcurso de las siguientes 24 horas, ya va a salir siempre un cuestionario, ya, para confirmar que ustedes están prestando atención y están estudiando, ¿ya? Eso valdrá 30 puntos en total, que se calculará sacándole un promedio a todos los cuestionarios que se hayan realizado desde el principio hasta el final. ¿Ya? Bien, esperemos, lo tengo. Ya. Entonces, así calcularemos lo que es el valor de ese puntaje. Ya se saca un promedio de todos los cuestionarios que se hayan dado o preguntas o tareas en relación a este punto. Todo eso valdrá 30 puntos. Y el examen final, que será sobre 40 puntos. ¿Ya? Algo que es importante recalcar, ¿ya? Es que todo cuestionario, todo trabajo de investigación, examen y cualquier cosa que realicemos en el Classroom, es importante que una vez que ustedes ya hayan terminado, le hayan dado a enviar al cuestionario o a la tarea, cualquiera de esas cosas, es importante que ustedes vuelvan a entrar ahí mismo donde se publicó la tarea y le den marcar como completado. Eso es para que me llegue una notificación que ustedes han enviado su trabajo. Si es que no hacen eso, no se preocupen, pero el trabajo está. El problema es que yo no voy a saber si lo han enviado y como no sé si lo han enviado, entonces no tengo cómo calificarlo. Es algo así como que si ustedes hicieran su tarea en su casa, pero no se lo no muestran al profesor, o sea, lo trabajaron, pero mientras no se lo muestren al profesor, no sirve. Lo mismo es acá. Ustedes tienen que, además de hacer la tarea, el formulario o el cuestionario, deben darle marcar como completado. ¿Ya? Es un cuadradito generalmente de color naranja, que uno le hace clic ahí y ya. No es nada más, es lo que hay que hacer. ¿Ya? Bien. Entonces, eso un poquito para ver sobre algunos aspectos de cómo estamos trabajando acá. ¿Ya? Bueno. Bien. Entonces, empezaremos la clase. A ver. Voy a ver si hay algo nuevo. Conocidos. Uno. Bueno. Dos nuevos. Entonces,
para los que están entrando por primera vez al curso en virtual, es igual como en el aula física, compórtense de la misma manera, ¿ya? Si ustedes tienen algún momento alguna duda, no esperen al final para hacerla, ya que al final, se queda poco tiempo a veces y no hay tiempo para responder. Entonces, ni bien tengan ustedes una pregunta, háganla, ¿ya? Hay 3 formas de hacerla. Una de esas es que escriban en el chat, ¿ya? La otra es que levanten la mano, así yo les doy el micrófono. Y la otra es que directamente ustedes activen su micrófono y me pregunten de forma directa, ¿ya? Bien. Entonces, empezaremos. Doctor, una preguntita antes de empezar. Sí. En esta materia también están los temas como nos dio en las anteriores, Sí. en su página, ¿no ve? Como anatomía, no. Sí, sí. No, es diferente. Ya. En vamos a avanzar con pizarra, que es lo que está ahí. En anatomía les doy material aparte, porque como son dibujos, entonces, sí. En este caso, les doy en pizarra, donde pueden sacar. Ya siempre la comparto, la pizarra de que termino la clase, entonces van a tener a mano. Y además de eso, les he dejado en el Classroom un libro de fisiología. Sí, sí, Que no es lo el libro pude abrir ahora. Base que usamos. Entonces, pueden usar eso para profundizar más su lectura, si ustedes quieren saber más. ¿Ya? A veces, cuando uno lo abre por primera vez, se pone un poquito lento, hay que tener paciencia. ¿Ya? Sí, porque no lo pude abrir ahora. Así es en los libros, cuando está abriéndolo por primera vez, si está tardando mucho, va a ver que arriba a la derecha aparece un cuadrado con una flechita que apunta hacia arriba. Entonces usted le da ahí y eso le va a mandar a otro navegador que le va a abrir más rápido. Ya de ahí, si usted quiere, lo descarga para que no esté todo el tiempo cargándolo. Sí, sí. Eso. Gracias. Ya. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta más? ¿Preguntas? Bueno, empezaremos entonces. Entonces, fisiología es la ciencia que estudia cómo funciona el cuerpo humano, como están viendo. ¿Ya? Bien, pero no la tengo.
Bien, entonces, fisiología sería la ciencia que estudia cómo funciona el cuerpo humano, ¿ya? La ciencia que nos dice cómo funciona cada parte del cuerpo, nos va a decir cómo funciona el riñón, el corazón, el pulmón, hígado, etcétera. Pero para poder hablarnos de eso, primero nos va a hablar de cómo funciona la célula. Pues les dice ahí que nos explica el funcionamiento del cuerpo humano, primero desde el punto de vista celular y después desde el punto de vista orgánico. ¿Ya? Entonces primero nos explica cómo trabaja una célula y luego nos dice cómo trabaja cada órgano. ¿Ya? Bien, entonces eso sería lo que es la fisiología. ¿Ya? Bien. Para entender fisiología, entonces, lo primero que entender es bien, es como está organizado el cuerpo desde el punto de vista de la fisiología. Cuando hablamos del cuerpo desde el punto de vista de la anatomía, por ejemplo, está organizado con células que luego forman tejidos, luego órganos. En caso de la fisiología, está organizado también con células, pero el cuerpo humano está organizado por espacios o líquidos corporales. Entonces, nuestro cuerpo va a tener los espacios y los líquidos corporales y es importante conocer bien cada uno para ver cómo trabaja el organismo. Primero, tendríamos lo que es el espacio intracelular. Bueno, aquí ahorita les voy a mostrar la parte del texto y ahorita les voy a mostrar una imagen donde les voy a explicar lo mismo. Entonces, en el cuerpo humano habría dos espacios celulares, perdón, dos espacios corporales. ¿Ya? Los espacios corporales serían el espacio intracelular y el espacio extracelular. Cada uno contiene su respectivo líquido, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Ya, en cuanto al espacio intracelular, es el espacio que se encuentra dentro de todas las células, dentro de todas las células del cuerpo. Esos espacios se van sumando y eso formaría el espacio intracelular. Y en su interior, el líquido intracelular. Este líquido que se encuentra entre las células es un líquido que es rico, ¿ya?, en potasio, y eso es importante. Ahorita vamos a entender por qué. Las proteínas, dióxido de carbono, esos son los componentes principales de lo que sería el espacio intracelular y su líquido, ¿ya? Ahora, en pequeña cantidad, todo esto que ven aquí. Pero lo que necesito que ustedes sepan es cuáles están en gran cantidad, ¿ya? Y para el espacio intracelular son potasio, proteínas y dióxido de carbono. Ahora, el otro espacio sería el espacio extracelular, que es el que quedaría rodeando a todas las células del cuerpo y a su alrededor, perdón, en ese espacio estaría el líquido extracelular. Este líquido, el líquido extracelular, es rico en sodio, glucosa, oxígeno, cloro y proteínas. Si se dan cuenta, el potasio y el dióxido de carbono, que eran ricos en el otro líquido, en el líquido intracelular, en este es escaso. Es como que se invirtiesen las concentraciones. Eso es importante entender para un fenómeno que vamos a ver después,
que se llama difusión y ósmosis. Bien, el espacio extracelular a su vez se divide en tres espacios, que serían el espacio y el líquido intersticial, el espacio líquido plasmático y el tercer espacio. El espacio líquido intersticial es el que se encuentra rodeando a todas las células en los tejidos, y el plasmático es el que se encuentra rodeando a las células en la sangre, que la sangre, por si acaso, está compuesto por células como glóbulos rojos y glóbulos blancos, y el líquido que los rodea, que en este caso sería el plasma, ¿ya? Y el tercer espacio, que sería cualquier otro espacio que no figure en ninguno de estos que hemos visto. Bien, ahora, eso mismo lo vamos a hacer en una imagen, más o menos como es, para entenderlo mejor. Bueno, entonces, el espacio intracelular sería el espacio que se encuentra dentro de todas las células. O sea, había que sumar los espacios de toditas las células que hay en el cuerpo, ¿no? Ese espacio que hay en el interior de las células es el espacio intracelular. El espacio que está afuera, rodeando a las células por todo lado de las células, sería el extracelular. Estos dos espacios, como hemos visto, están ocupados por líquido, que tiene el mismo nombre: líquido intracelular y líquido extracelular. Ahora, el extracelular, como habíamos dicho, se dividía a su vez en tres espacios. Uno sería el espacio que queda en los tejidos, entre las células, y el otro sería el que queda en la sangre. Vamos a poner otro color porque en rojo, eso, ahí está. En la sangre, ya rodeando también a las células, ya, pero en la sangre, que hay que tomar en cuenta que eso es un líquido, ¿ya? Entonces, el que está rodeando los tejidos, o a las células en los tejidos, sería el intersticial, y el que está rodeando a las células en la sangre es el plasmático. Ya, esos serían los espacios. El tercer espacio es uno que no encajaría en ninguno de lo que hemos visto ahorita. Por ejemplo, dentro del ojo, este espacio intraocular, con su respectivo líquido, el líquido humoral, lo que es el humor acuoso, perdón, y el humor vítreo, que sean los líquidos que están dentro del ojo. Alrededor del cerebro, en la cabeza, está el espacio subaracnoideo con el líquido cefalorraquídeo. En las articulaciones está el espacio intraarticular con el líquido sinovial y así. Entonces, estos serían los tercer espacio, que también algunos autores le suelen llamar espacio transcelular o intercelular, que son variantes del mismo nombre. También pudiese aparecer lo que se conoce como tercer espacio patológico, ¿ya? Que serían los espacios que tampoco no pertenecerían a lo normal del cuerpo, pero que aparecen cuando hay alguna enfermedad. Bien. Bueno, entonces, eso sería lo que es los espacios corporales. Entonces, para entender cómo funciona el cuerpo, no se olviden que son dos espacios con su respectivo líquido: el espacio intracelular y el extracelular. Ya, el extracelular se subdivide en tres: intersticial, plasmático y tercer espacio.
cada uno de estos espacios contiene su respectivo líquido. ¿Ya? Y lo que nos interesa más que todo en estos líquidos es la diferencia de concentración que tienen las diferentes sustancias, ya que la composición química es la misma, lo único que cambia son las cantidades. Por eso les hice notar que en el espacio intracelular dominaba el potasio y el dióxido de carbono, y en el extracelular domina el sodio, la glucosa y el oxígeno principalmente, ya que es como si se invirtiesen de un espacio al otro. ¿Ya? Entonces es importante para ver algo que vamos a ver después. Bueno, esos serían los espacios corporales. ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta este punto? Lisa, la última parte no la escuché, doctor, la última parte no la escuché bien porque se corta. ¿Qué partecita se te cortó? ¿O hasta dónde llegaste? Hasta cuando estaba explicando de lo extracelular del líquido que tiene el mismo nombre. Ya. Los espacios son dos, el intracelular y el extracelular. Ambos tienen líquido. En el intracelular se llama líquido intracelular, en el extracelular líquido extracelular. Su composición química es la misma, lo que varía es la concentración, las cantidades. En el intracelular vamos a encontrar que hay más potasio y dióxido de carbono. Y en el extracelular vamos a encontrar que hay más sodio, glucosa y oxígeno. Pero lo que cambia son las cantidades, porque en ambos espacios hay lo mismo. Ya, ahora el extracelular se divide a su vez en tres: el intersticial, el plasmático y el tercer espacio. La diferencia de estos tres es el lugar. El intersticial se encuentra alrededor de las células, en los tejidos, o sea, en el músculo, en el riñón, así. Y el plasmático sería el que se encuentra en la sangre, rodeando las células. Y el tercer espacio sería que no encaja en ninguno de estos dos, como lo que es el espacio subarachnoideo, que queda alrededor del cerebro, en el cráneo, y que está ocupado por líquido subarachnoideo. También es un espacio y un líquido extracelular con la composición que hemos hablado, solamente que como no encaja en ninguno de los dos, se le dice tercer espacio. Bueno, eso sería entonces. Bien. Entonces vamos a ver ahora dos fenómenos que se llaman difusión y ósmosis. Bueno, como siempre, ya saben, por si se corta, ni bien se corta, entra rapidito al otro enlace. ¿Ya? Bien. La difusión es un fenómeno que no lo van a encontrar en los libros de fisiología. ¿Ya? Lo van a encontrar en libros de biología o de química. Lo que pasa es que es un fenómeno que es necesario comprenderlo, porque todo lo que es fisiología está en base a difusión u ósmosis. Así que si nosotros sabemos qué es difusión o qué es ósmosis, podemos entender cómo funciona todo el cuerpo. Por eso yo lo pongo ese concepto, que como les aclaro, no lo van a encontrar en fisiología. Entonces, el primer fenómeno sería la difusión. Para entender estos fenómenos, hay que recordar algunas cositas que han debido ver de repente en colegio. Cuando mezclamos dos cosas, cada uno de estos componentes se le da un nombre. Le vamos a llamar soluto, ¿ya?, a la sustancia que se encuentra en menor cantidad o se encuentra en forma sólida, ¿ya? Y le vamos a llamar solvente al que se encuentra en forma líquida o en mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes mezclan agua y sal, la sal sería el soluto y el agua sería
el solvente. Si mezclo agua y azúcar, sería parecido. El azúcar sería el soluto y el agua sería el solvente. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta ya para cuando hablamos de estos dos fenómenos. Entonces, difusión dice, es el fenómeno físico-químico en el cual el soluto, no se olviden, lo que se encuentra en forma sólida, dice, se mueve dentro de un solvente. Ya, para entender eso, tenemos que experimentar un poquitito con agua y sal. Y eso pueden hacerlo ustedes en su casa fácilmente. Si ustedes agarran agua y le ponen sal, saben muy bien que si lo bato un poquito, la sal desaparece porque se ha disuelto. ¿Ya? Entonces, eso se llama disolución. Pero, ¿qué pasa si ustedes agarran sal, una cantidad, pongámosle una cucharilla, y la ponen en un vaso de agua, pero esta vez no baten el vaso ni el agua, la dejan ahí tranquilito? Van a ver que la sal se acumula al fondo y se queda ahí. Pero si usted lo deja y vuelven a observarlo después de unos minutos u horas, van a ver que la sal ha desaparecido sola, sin que ustedes lo batan. Lo que ha pasado ahí es que esa sal, que sería el soluto, se ha estado moviendo dentro del solvente, que es el agua. Se mueve sola, en este caso. Ya, pero su movimiento tampoco es al azar, tiene una dirección. Y ahí les aclara también, le dice de mayor a menor concentración. Entonces, en ese vaso de agua con sal, esa sal al fondo estaba en mayor concentración. Y en el resto del agua y del vaso estaba en menor concentración. Entonces, la sal se ha estado moviendo desde el fondo de ese vaso hacia todo el agua, hacia arriba, hasta que se iguale en todo el vaso. Por eso dicen que al final dice procurando alcanzar el equilibrio. Este fenómeno lo que busca es equilibrar la cantidad de sal en todo el vaso. Y lo mismo sería con cualquier otra sustancia. Ya también ustedes pueden experimentar, con los refrescos en polvo. Ya esos refrescos como el Yupi u otro que ustedes aún no han usado. Para eso hacen también su vasito con agua o su jarra y el refresco, en vez de botarlo de golpe como suelen hacer, hacen una pizca y pónganlo en la superficie. Y ustedes van a ver con sus propios ojos cómo las moléculas se mueven solas. Van a ver que las partículas de color se empiezan a mover como si tuviesen vida en esa agua, como si fuesen unos bichitos microscópicos, y conforme se van moviendo, van dejando el color hasta que desaparece y se iguala el color. Ya, eso que verían sería el fenómeno de difusión. Y pasa con todas las sustancias, solamente que puede cambiar sus velocidades. Por ejemplo, la sal y el agua, la sal difunde rápido. En cambio, si dejásemos azúcar, difunde más lento, tarda más días en hacerlo. En cambio, la sal, en menos de un día, haría el proceso. ¿Ya? A eso le llamamos difusión. Ahora, ¿por qué es importante entenderlo? Porque en el cuerpo tenemos tanto solutos como solventes. ¿Ya? El agua sigue siendo el solvente en todo el cuerpo. Y los solutos serían todo lo demás que les puse ahí en el intracelular y extracelular. El sodio, el potasio, el cloro, magnesio, calcio, proteínas, oxígeno, dióxido de carbono. Todo eso serían los solutos que se estarían moviendo en el solvente, que es el agua, por todo el cuerpo por difusión. Bien, se va a cortar. Nos vemos en la otra sesión.